Hoy nos acompañan el embajador Mauricio Montalvo, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Ana Patricia Muñoz, economista y directora ejecutiva del Grupo FARO. Y completa este panel Carlos Estarellas, académico y experto en relaciones internacionales, catedrático de las Universidades Católica de Guayaquil y Ecotec. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy es un buen momento para hablar de uno de los coletazos más preocupantes de la crisis que ha soportado el país en los últimos años, la migración. No solo de los ecuatorianos que buscan otros destinos en pos de mejores oportunidades, sobre todo laborales, así como la realidad de quienes se han radicado en Ecuador para superar el azote de la pobreza. El desafío del gobierno del presidente Guillermo Lasso en materia migratoria es fundamental, tema que lo empezamos a tratar con Claudia Roura. Carlos, desde este fin de semana todos los ecuatorianos que quieran ingresar a México deben solicitar una visa, a menos que ya tengan una de Estados Unidos, Canadá o de la Unión Europea. La decisión fue tomada por el gobierno mexicano porque 7 de cada 10 compatriotas que ingresan a ese país ya no regresan. Y será temporal hasta marzo del 2022. Veamos. Hasta el 2018, cuando México exigía una visa a los ecuatorianos, cada año viajaban unas 39,000 personas, sobre todo por turismo. En 2019, cuando se eliminó dicho requerimiento y según los datos del Ministerio de Gobierno, el número de viajeros se disparó a 119,280. En 2020 fueron 54,258, un número menor debido a la pandemia. Y entre enero y julio de este 2021 viajaron 88,696 ecuatorianos. El problema es que solo retornaron 34,331, es decir, la tercera parte. Las redes de trata de personas se aprovechan de esta ventaja migratoria para cortar la ruta hacia Estados Unidos y cruzar la frontera de manera irregular por los diferentes pasos y los riesgos son altos. La organización no gubernamental 1-800 Migrantes señala que en estos meses del 2021, 16 ecuatorianos han desaparecido, un menor de 15 años fue encontrado muerto. Y quienes sí pudieron ingresar a Estados Unidos de forma irregular no siempre logran el sueño americano. Según datos de inmigración de ese país, en 2020 cerca de 10,000 compatriotas fueron detenidos, expulsados y deportados. Y hasta julio del 2021 la cifra subió a 71,945 ecuatorianos, es decir, un incremento de un 600%. En los últimos días se han visto largas filas de ecuatorianos en las oficinas consulares de México para tramitar una visa. La alta demanda disparó el precio de los pasajes y aún así miles buscan emigrar. Las medidas adoptadas por México preocupan porque las mafias dedicadas a la trata de personas querrán obligar a nuestros compatriotas a atravesar fronteras muy peligrosas en Centroamérica, como ocurrió en años anteriores. La otra vía sería por las Bahamas, desde donde tienen que hacer un trayecto hasta Florida en bote u otras formas vía alta mar. Las medidas adoptadas por México frenarán lo que parece ser una nueva ola migratoria de los ecuatorianos. Bien, gracias Claudia por ese reporte y esa es la primera pregunta con la que trataremos de abordar este problema tan complejo. Canciller Montalvo, muy buenos días. ¿Y usted cree que en realidad la decisión tomada por el gobierno mexicano de poner una visa temporal hasta el mes de marzo a los ecuatorianos demuestra que Ecuador está a las puertas de una nueva ola migratoria? Bueno, hay que tomar en cuenta que la decisión que ha tomado el gobierno mexicano primero se inscribe dentro de lo que estaba previsto en el acuerdo de supresión de visas, una decisión tomada de manera unilateral que responde a una consideración de orden público y de fuerza mayor suscitado por lo que acabamos de ver en el resumen que nos acaban de mostrar. Y es una respuesta a la crisis que se ha causado con este desplazamiento. Evidentemente es una medida tanto dura, drástica, pero que responde a esta acuciante presión que existe. Pero sí, dígame. No, adelante. No, en ese sentido, ¿usted cree que Ecuador ahorita está a puertas de una nueva crisis migratoria, una oleada migratoria como la que vimos a finales del siglo pasado, por ejemplo, para comparar o no? Claro, yo no hablara de crisis propiamente, pero efectivamente tiene rasgos que son muy preocupantes y eso es evidente. Las cifras que nos acaban de pasar acá lo reflejan. El hecho de que en los apenas meses que lleva transcurrido este año haya este tal número de ecuatorianos buscando llegar a los Estados Unidos y que de ellos 7 de cada 10 que entran a territorio mexicano sean retenidos
o se encuentren en la frontera norte, refleja que es un tema preocupante. Añadido, Carlos, al hecho de que hay situaciones muy penosas, muy tristes, desgarradoras inclusive, que hemos podido ver así. Así es. Entonces eso es un impacto que ciertamente afecta y preocupa, ¿no? Eso quiere decir que entonces en marzo no tendremos la garantía de que podamos volver a ingresar a México sin visa, como se ha planteado hasta el momento como un escenario. Claro, está planteado de una manera temporal y así lo ha anunciado el gobierno mexicano. Nosotros aspiraríamos que en este plazo que hay de estos 6 meses se pueda trabajar conjuntamente como está propuesto, como se acordó, es más, en el encuentro bilateral de México, y a eso estamos abocados, ciertamente, y buscar mecanismos consensuados y bilateralmente acordados para atender estas situaciones. ¿En qué podría consistir ese diálogo, ese trabajo conjunto que usted plantea con México? En buscar maneras precisamente para ver cómo combatir a lo que se ha mencionado acá, porque que es el tráfico y la trata de personas, este coyoterismo tan perverso que opera en esta situación y que tendemos a olvidar muchas veces. Hay un cierto silencio de parte de la sociedad sobre esto, entonces únicamente se habla de los orígenes, de la causa social, económica que hay, y luego cuando hay los efectos desgarradores en la frontera, cuando hay tragedias, pero no se habla mucho de lo que yo creo que es el punto medular del asunto, es decir, el abuso, la manipulación de estos grupos. O sea, hay un componente criminal, dice usted. Totalmente. Que se abusa de la situación social, o sea, no culpemos toda la situación social, sino un componente criminal. Y que tiene mucho rédito económico, porque hay un negocio millonario perverso, me permito reiterar, detrás de todo esto. Ana Patricia Muñoz, economista, ¿la crisis social nos está obligando a los ecuatorianos a migrar? ¿Esa es una primera reflexión? Y es importante justamente ver las causas estructurales de lo que está pasando en el Ecuador y de lo que va a continuar pasando. El shock externo que vivimos con la pandemia, no hemos visto todavía las consecuencias. Se están viendo ya ciertos indicadores socioeconómicos que van en la dirección de lo que dramáticamente la CEPAL ya decía iba a pasar en el Ecuador. Que en el Ecuador la tasa de desigualdad va a ser la que incremente más rápido que en toda América Latina. Que la tasa de pobreza iba a llegar al 38%, ya estamos en el 32%. De hecho, la tasa de pobreza en zonas rurales ya está a junio en el 49%. Entonces, una tasa que nos permite ver que se incrementa la pobreza es directamente proporcional a que se incremente el deseo de emigrar, ¿no es cierto? Y pobreza, pero también falta de empleo y oportunidades laborales. El Ecuador también tiene tasas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Censos, de más del 51% que están en el sector informal. Y no conocemos, de hecho, las condiciones laborales de los trabajadores de este inmenso sector. O sea, el presidente incluso dice que son el 70%. Se atreve a decir el presidente. Bueno, lo que pasa es que el empleo adecuado es del 32%. Podemos entrar a las definiciones del INEC, pero en definitiva, en el Ecuador solo 1 de cada 3 tiene un empleo pleno, un empleo adecuado. El resto, aunque tenga empleo, no tiene las condiciones de un salario mínimo. La gente que no tiene condiciones de trabajar de manera digna tiene una opción en viajar. Ese es un comportamiento normal del ciudadano. Bueno, es una opción de desesperación, diría yo. Creo que los ecuatorianos tienen esa resiliencia que la han mostrado con shocks externos anteriormente, pero que cuando ya no hay oportunidades, ve una opción aquí. Desde Grupo Faro hicimos un levantamiento de información de las condiciones laborales de los trabajadores en la informalidad y vemos tasas realmente dramáticas de horas de trabajo de más de 45 a la semana y no se llega ni siquiera al salario mínimo. Y eso te desanima también, o sea, te desalienta esas condiciones, dice usted. Bueno, pasamos por un proceso donde las tasas de pesimismo en el Ecuador eran históricamente altas. Hemos visto un poco una mejora en esa tendencia según las últimas encuestas de Cedatos y Click Report y otras, pero vamos a ver si esto se mantiene, esta tendencia a un pesimismo extremo se mejora un poco, pero hay que ver resultados concretos. Y lo vamos a seguir analizando. Doctor Estarelas, buenos días, bienvenido. Si en menos de 2 años México vuelve a plantear una visa, 2, 3 años, vuelve a plantear una visa para el Ecuador, ¿qué significa esto? ¿Que la política exterior ecuatoriana con la realidad nacional no están siendo compatibles, no compagina? ¿Cómo está? Yo tengo el mejor de los conceptos de cómo se lleva la política exterior ecuatoriana y de cómo lo dirige el embajador Montalvo. Sin embargo, creo que México exagera con relación al Ecuador. No le creo. Es verdad lo que ha dicho el canciller, que muchas de las personas se quedan en México, y es verdad que hay un coyoterismo,
que solo el nombre, digamos, significa algo, digamos, terrible. Pero no solo es el Ecuador, también son los países centroamericanos, también es Guatemala, que pasan el muro y se quedan. De hecho, México ha tenido que tomar medidas muy duras frente a los países centroamericanos. ¿Pero por qué considera que México está exagerando con Ecuador o ha exagerado con esta decisión de plantear la visa? Lo que considero es que la visa, el concepto de visa es un privilegio que un Estado le da a los extranjeros de otro país. Por lo tanto, México estaba en la libertad de imponer esa visa. Lo que considero es que si después de un tiempo insiste en eso, yo creo que el Ecuador podría pensar en la posibilidad de imponerle también una visa a México, porque también hay una cantidad de mexicanos aquí en el Ecuador y en el derecho internacional hay una medida que se llama retorsión. O sea, pero la realidad de México de tener que lidiar con estas mafias criminales que explotan a los migrantes, ¿no es una razón de peso como para entender por qué lo hacen? Claro, es una razón de peso. Lo que quería expresar es que no solo es el Ecuador. Es decir, son también otros países centroamericanos que van a México y traspasan o tratan de pasar hacia los Estados Unidos. Entonces el problema no solo es el Ecuador. Ahora, el problema del coyoterismo es un problema real, el problema de que se quedan en México es también real, pero yo espero que después del tiempo que México ha señalado y que se tomen todas las medidas, se quite la visa para el Ecuador. Incluso, le digo, la policía debería tener un papel preponderante, la Policía Nacional en el Ecuador, para poder controlar a esas bandas de coyoteros que están dentro del Ecuador. Es una mafia internacional. Ahora, señor canciller, para irnos a corte brevemente, ¿usted cree que hasta el mes de marzo del próximo año Ecuador, el gobierno, la nueva Cancillería puedan hacer algo positivo para que se nos quite la visa nuevamente y poder tener ese nivel de intercambio y de viajes que veníamos teniendo en los meses anteriores? Efectivamente, Carlos, como Servicio Exterior y como Cancillería realizaremos el trabajo tanto internamente como en el exterior, en las reuniones bilaterales que han sido concertadas ya con México, de hecho, a raíz del comunicado conjunto de los dos presidentes. Los equipos de trabajo de ambos países van a trabajar conjuntamente y encontrar mecanismos que atiendan esta situación lamentable, ciertamente, que se ha presentado, y buscar mecanismos de salida. Perfecto. Entre otras cosas, yo quisiera, por ejemplo, recordar que incluso dentro de los mismos parámetros que México ha impuesto a la visa, como en el mismo resumen que usted nos presentó lo señala, está abierta la apertura, por ejemplo, a los portadores de visa de determinados países, Estados Unidos, Canadá, del espacio Schengen, o personas que tengan residencia también en estos países, y también abierto a inversionistas o turismo que puedan trabajar en esa línea. Es decir, no es una medida universal aplicada a todo el mundo, sino que hay también varias excepciones establecidas desde ya. Y luego, creo importante para atender la cuestión interna que estamos haciendo. Nosotros hemos convocado a una reunión en la ciudad de Cuenca los días 7 y 8 la próxima semana con mesas de trabajo para tratar específicamente el tema de la migración. ¿Le parece si hablamos de eso en el siguiente bloque, canciller? Tratado. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis. ¿Qué tan fuerte es el pasaporte ecuatoriano? No se desconecte. La decisión del gobierno de México de requerir una visa a todo ecuatoriano que ingrese a su país abre nuevamente la discusión de cuán cotizado es nuestro pasaporte. Según el índice especializado Henley Global, Ecuador no requiere de visa para entrar a 91 destinos en todo el mundo, entre países y otros territorios. En cambio, son 136 los diversos destinos que sí nos la exigen. Nuestro pasaporte en tan solo un año ha retrocedido 7 puestos porque pasó del lugar número 55 en 2020 al 62 en 2021. En esta valoración aún no está incluida la exigencia de la visa mexicana. Según Henley Global, Ecuador tiene uno de los pasaportes menos cotizados de América del Sur, pues de largo nos superan Chile, Brasil, Argentina, Perú y Colombia.
pues Ecuador solo está por encima de Guyana, Bolivia y Surinam. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, no podemos viajar sin visa a Estados Unidos, Canadá, Cuba, México o Costa Rica en América, y a todos los países de la Unión Europea y el Reino Unido que comparten el espacio Schengen, a Japón, Emiratos Árabes, India o Tailandia en Asia y a 36 países africanos. Tenemos además una marcada desventaja frente a la de nuestros vecinos de Colombia y Perú, quienes sí pueden entrar a la Unión Europea desde el año 2016. Por fuera de casi toda América Latina, los destinos más atractivos que tiene Ecuador para viajar sin mayores restricciones son Rusia, China, Corea del Sur, Irán, Israel, Turquía, Qatar, Egipto o Sudáfrica. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si en el mediano plazo los ecuatorianos podremos recorrer el mundo con mayor apertura. Bien, esta pregunta la vamos a dejar para después. Quería plantear al canciller Montalvo esta idea, el hecho de que México endurezca con una visa temporal el ingreso de ecuatorianos a ese país, más bien me parece a mí que va a fomentar el coyoterismo y la trata de personas desde Ecuador y cruzarse toda América Central de una forma inhumana. No, ciertamente que la medida ha sido tomada para combatir el coyoterismo, es la explicación que ha dado México. Habría que analizar si es que efectivamente es la respuesta más adecuada, pero lo otro no va a parar las redes estas delincuenciales transnacionales de trata de personas. Lamentablemente, lo que usted anota, Carlos, puede que se dé, y eso es precisamente lo que nosotros debemos atacar y combatir desde nuestro punto de vista. Esta semana se habla en Cuenca de eso, ¿verdad, canciller? ¿Qué es lo que se va a tratar ahí? Ahí esos son mesas de trabajo convocadas por la Cancillería, con los otros actores relevantes respecto a esta problemática, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fiscalía, las defensorías, y tratar de discutir sobre esta temática y alertar, crear conciencia, me parece, en la sociedad y en la opinión pública de que los verdaderos causantes de las tragedias de las personas son aquellos que abusan y manipulan al ecuatoriano que aspira a una situación. Pero esa es una cultura, es un comportamiento muy arraigado en el austro del país. ¿Han podido identificar por qué sucede esto? Es que, Carlos, creo que hay que distinguir entre la aspiración o la ilusión de salir, de mejorar su situación, de buscar nuevos horizontes, con el abuso que se hace de esa aspiración o de esa ilusión. Y a eso es lo que me parece a mí que hay un silenciamiento dentro de la opinión pública general. Entonces no se dice todo lo que, las prácticas que ejercen esta gente, porque entre otras cosas, Carlos, hay códigos mafiosos en que invocan el silencio. Las pobres personas que están sujetas a esta trata inhumana, una de las condiciones que les imponen es el silencio. Y eso es lo que contribuye a que se vaya creando una cultura del mal en torno a esta problemática. Es que es increíble, ¿no? Cómo llegan a endeudarse, a vender pequeñas propiedades por arriesgarse en un viaje que a lo mejor no tiene retorno. O sea, Ana Patricia decía, hay una realidad, una crisis económica, pero también unos comportamientos que como sociedad no logramos entender, hacer una pedagogía. Exactamente, y a eso es lo que nosotros aspiramos a través de este mecanismo de las mesas de trabajo que hemos convocado a la reunión en Cuenca la próxima semana. Precisamente tratar de crear conciencia, de ilustrar a la sociedad ecuatoriana de los males, de los riesgos que esto provoca. Dos cosas puntuales. La primera, canciller, si hay un acuerdo comercial con México, si se llega a firmar, e incluso el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, podríamos decir que con esos instrumentos ya no vamos a tener que enfrentarnos a una visa como la de este tipo. Sí, efectivamente, una de las consecuencias del ingreso a la Alianza del Pacífico es que haya libre movilidad de personas, exactamente lo que usted acaba de mencionar. Si eso México no nos plantea, nos dice, sí, hagamos lo comercial, pero yo me reservo el tema de la libre tránsito. No, porque eso es un entendimiento a nivel de la adhesión a la Alianza del Pacífico como un todo. O sea, la Alianza del Pacífico nos permite, le gusta o no le gusta a México. Exactamente, sí. Ya. Ahora bien, doctor Estarellas, volviendo ahora hacia el tema de los pasaportes, ¿siempre va a resultar una utopía para Ecuador el pensar en mejorar la capacidad de nuestro pasaporte, de que nos abran las puertas del mundo como lastimosamente hemos visto en este video? Bueno, sobre los pasaportes se ha hecho bastante, se ha trabajado con mayor seguridades. Acuérdense usted que cuando el Che Guevara entra a Bolivia, presenta pasaportes ecuatorianos. Entonces siempre eran estos pasaportes clonados. Hoy hay mucha más seguridad en estos pasaportes. Yo creo que el origen de todo esto se dio en el gobierno del señor Correa,
cuando se tomaron medidas que desde el punto de vista mío fueron erradas. El hecho de quitar la visa en general y dejar que cualquier extranjero llegue al Ecuador fue un grave error. ¿Y por qué fue un grave error? Porque los demás países no nos quitaron la visa. Entonces hoy se ha complicado mucho más porque son más estrictos con relación al Ecuador. ¿Y ese cree usted que sea un factor de peso, por ejemplo, en el espacio Schengen, como para en algún momento definir si a Ecuador, que tiene un acuerdo con la Unión Europea, le dan el mismo tratamiento que a Colombia y Perú? Bueno, es que nos demoramos mucho. Esa es una lectura, en el acuerdo. Pero la que usted dice me parece interesante. Y la otra también es que la Unión Europea pide características de estabilidad democrática, que la economía esté bien, una serie de características que el Ecuador recién las está obteniendo. Entonces yo aspiro que se nos quite la visa en la Unión Europea. Y en esas características, ¿cree que usted que esté el hecho de evaluar lo que ha significado el poscorreísmo en cuanto a ciudadanía universal, retomar ese orden en el manejo escrupuloso de los pasaportes? Mire, y cómo es que, lamentablemente con otros países? El Ecuador se convirtió en un paraíso migratorio donde todo el mundo podía venir sin visa y a lo cual se sumaba que no existían controles en el Ecuador. Entonces eso ha cambiado, ha retomado, tenemos hoy una Cancillería, digamos, que hace presencia, yo diría desde Luis Gallegos, entonces se están reformando esta serie de barbaridades que quizás con buena voluntad se hicieron, ¿no? Perfecto. Ana Patricia Muñoz, economista, ¿los gobiernos deben ser más proactivos en esta lucha por garantizar, en el caso de Ecuador, que haya un mejor tratamiento al ecuatoriano en cuanto a su capacidad de viajar, de usar un pasaporte con más libertad, como ahora la tienen Colombia y Perú, países muy similares a nosotros, pero con mucha más libertad de viaje? Yo creo que es fundamental primero ver casa adentro. Y este nuevo éxodo de los ecuatorianos también nos hace pensar en las condiciones socioeconómicas y de derechos humanos que están viviendo también los inmigrantes que llegan al Ecuador. Y ahí hay varios estudios internacionales en general sobre migración que, contrario a lo que uno crea, los migrantes tiene un efecto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es muy complicado hacer estas mediciones, pero hay estudios entre países, más que estudios históricos en un mismo país, que demuestran que en general el aporte de los inmigrantes es positivo. Lo que estamos viendo además en las últimas tendencias es que la mayor parte de los flujos migratorios están viniendo a los países en vías de desarrollo. Y es ahí donde el Ecuador tiene que actuar de doble vía. Primero, asegurar que las condiciones, sobre todo de quienes son más vulnerables a estos flujos migratorios, sean las adecuadas. Y ahí hay un estudio último del 2020 del Banco Mundial que muestra, por ejemplo, que el ingreso de la migración venezolana en las tasas generales de empleo no tiene ningún efecto. Sin embargo, sí tiene efectos negativos de 5 puntos porcentuales para las personas que son jóvenes y están en el sector informal y no tienen unos niveles porque yo iba a hacer esa educacional. pregunta precisamente. Yo decía, usted dice que los países en desarrollo se van a volver países que atraigan inmigración, pero lo que hemos visto en Ecuador es una migración de gente muy empobrecida que ha llegado al país, o sea, gente que atraviesa unas crisis. Eso es lo que hemos recibido como migración en Ecuador. Sí, efectivamente, el Ecuador ha tenido varias fases de receptor. Los flujos migratorios de Colombia que no han parado y esta nueva fase que se divide en 3 momentos de la migración venezolana. Una primera fase donde vienen inversionistas, una segunda fase donde vienen personas con altas calificaciones para insertarse al mercado laboral y este tercer momento, como tú bien mencionas, donde vienen personas mucho más vulnerables. Y es ahí donde tiene las políticas públicas que actuar para asegurar protección de derechos humanos, pero también para asegurar que las condiciones de empleo y las condiciones laborales funcionen. Y aquí tenemos que ver no solo los empleos tradicionales, sino también, por ejemplo, el empleo en las plataformas de transporte y de delivery. ¿Le parece si hablamos de eso en el siguiente bloque? Bueno. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Ecuador ha recibido migración de varios países, Colombia, Venezuela, España, etc. Pero ¿cuál es la realidad migratoria en este momento? Se lo contamos luego del corte.
Ecuador no ha sido un país que atrae inmigrantes, más bien este fenómeno ha estado relacionado con las múltiples crisis de nuestros países vecinos. Según reportes migratorios de la última década, entre 2010 y 2019 se quedaron en el país 630.723 extranjeros de múltiples nacionalidades, donde los años 2018 y 2019 fueron los de mayor impacto, con más de 256.000 inmigrantes, en su mayoría de Venezuela. La pandemia, en cambio, motivó a que en el 2020 muchos extranjeros retornaran a sus países. Entre enero y julio de ese año salieron de Ecuador unas 70.000 personas. Actualmente, el mayor número de inmigrantes desde el 2010 es de Venezuela. Según el Ministerio de Gobierno, 362.782 personas han escapado del régimen de Nicolás Maduro, aunque la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, asegura que son 451.093 venezolanos. Una gran cantidad de ellos vive en la informalidad. Luego están casi 121.000 colombianos. La comunidad peruana y la cubana tienen más o menos la misma población, superando los 45.000 inmigrantes. Y luego vienen los haitianos, casi 35.000 personas. El saldo acumulado en el registro migratorio de esta última década reporta que la migración de chinos y estadounidenses es muy pequeña, y que prácticamente todos los españoles que vinieron al país entre el 2010 y 2014, unos 15.900 inmigrantes, dejaron el Ecuador desde el año 2017. Otro dato interesante es que en Ecuador se ha contabilizado el ingreso de tan solo 48 afganos en esta década, mientras que ACNUR señala que en el país están registrados 55.572 refugiados, la mayoría de Venezuela y Colombia, con un presupuesto de $23,5 millones, cuando lo óptimo sería recibir 85,5 millones. Todos estos datos nos confirman que el problema migratorio en nuestro país es sumamente delicado. Carlos. Bien, economista Ana Patricia Muñoz, usted me decía en el bloque anterior y me llamó la atención que la llegada de migrantes venezolanos al Ecuador no necesariamente distorsionó el problema del empleo en el país. Sí, justamente este nuevo estudio del Banco Mundial, bueno, de 2020, que es realmente actualizado, tiene dos partes. Uno, analiza las causas de localización, dónde se ubican los inmigrantes venezolanos, y se concentran sobre todo en 4 cantones. Y después, utilizando metodologías muy innovadoras, ven si es que hay distorsiones en el mercado laboral, comparando estos cantones donde hay menos concentración. Y lo que encuentran es lo siguiente: en general, no hay distorsión del mercado laboral, de las estadísticas globales, si se quiere, en estos cantones. Sin embargo, y esto es importante, sí hay una afectación negativa en el grupo de jóvenes que está en el sector informal y que tiene bajos niveles de educación. Y se refleja esto en un incremento de 5 puntos porcentuales de la informalidad y en un decrecimiento del 16% del ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel informal la migración venezolana sí complicó a otros informales ecuatorianos. Eso me está tratando de explicar. Especialmente a jóvenes que no tienen estudios superiores. La relativamente buena noticia es que se ven efectos muy concentrados en lugares donde hay esta concentración de inmigración, y por eso algo que es difícil hacer en política pública se lo puede hacer en esta ocasión, que es tener políticas especializadas y localizadas. Porque lastimosamente el relato a veces discriminatorio de los ecuatorianos es pensar que almacenes, restaurantes y otros trabajos, incluso humildes, están acaparados por venezolanos, y que por esa razón quizás ecuatorianos no consiguen trabajo, porque incluso esos venezolanos tienen una mano de obra mucho más barata que el ecuatoriano. Entonces, todo eso me podría a mí poner a pensar que por eso es que también la gente decide emigrar, porque no hay esos empleos. Hay que relativizar, me parece que es un buen punto en el sentido de bajar los salarios, y efectivamente, porque la gran mayoría de los venezolanos no están regularizados y están en la informalidad, hay una depresión de los salarios que afecta también a los ecuatorianos. Pero aquí es importante no apuntar el dedo e implementar visiones tal vez discriminatorias, sino regular que estos venezolanos reciban los salarios dignos que deben recibir, y así los ecuatorianos tampoco van a ser afectados. ¿Es posible tener políticas de empleo importantes, de avanzada, donde estemos ecuatorianos y extranjeros con el mismo trato? ¿Hay espacio laboral para tanta gente, como se diría vulgarmente?
Yo creo que es fundamental proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los venezolanos. Así Ya es. adelantaba yo Eso de es este estudio importante. que hicimos sobre las plataformas digitales de delivery y de transporte, donde hay más de 34% de venezolanos trabajando. Nosotros levantamos datos primarios que no se lo ha hecho en el Ecuador, significativos para la ciudad de Quito. Y si vemos el rango de edad de jóvenes, el 50% de quienes trabajan en estas plataformas son extranjeros y de estos la mayoría venezolanos. Y lo que vemos ahí para todos es que más del 80% no tiene contratos. Perfecto. Ahora, doctor Estarellas, y en estas circunstancias donde vemos que hay un mercado laboral muy complicado y países en crisis como el Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, ¿le parece a usted que es adecuado que se haya puesto en vigencia este estatuto migratorio en la comunidad andina donde plantean residencias temporales de hasta 2 años con más facilidad para que circulemos en el espacio andino y permanentes con mayor facilidad? Claro, el problema del Ecuador es, desde mi punto de vista, que en el gobierno del señor Correa quitaron las visas, estábamos dolarizados y no habían controles. Entonces eso llevó a mucha migración, digamos, para el Ecuador. Yo siempre he creído que es fundamental para la integración la CAN. Yo creo que es la integración natural. Antes se llamaba Pacto Andino, ahora se llama la Comunidad Andina, ¿no? ¿Verdad? Y veo con muy buenos ojos, digamos, cómo el gobierno actual tiene la presidencia de la CAN. Pero yo digo, el hecho de que estemos en crisis, que haya estos Claro. problemas de COVID, de pandemias, vemos cómo México está mirando a la migración ecuatoriana Claro. y nosotros nos abrimos un espacio con la CAN y decir, bueno, que vengan peruanos, colombianos, Bueno, bolivianos sin ningún problema. Naturalmente son los vecinos, digamos. Lo que están diciendo es pueden venir sin una visa y pueden tener una posibilidad de... hay 2 tipos de visa, temporal y, digamos, definitiva y permanente. Entonces, se les da de requisitos de ayuda. Claro, ¿no? cuando hemos visto que la migración venezolana, por ejemplo, ha tenido muchos problemas para adaptarse, para tener unas condiciones más dignas de vida. Siempre será mejor que estar en Venezuela, pero Claro. empleos de calidad ha sido complicado. Y a eso le sumamos colombianos, peruanos, Claro, bolivianos. pero es, digamos, es el flujo natural que hay dentro de la CAN. Yo no creo que eso nos haga, además que también los ecuatorianos podemos ir para allá. Entonces ellos vienen y nosotros vamos. Yo hace algunos años migré a Colombia y era complicado sacar visa, tener papeles de residencia, Claro, porque es un país mucho más cerrado. Claro, y fíjese también llevar estudios, reconocimientos de estudios. Yo me imagino que todo eso se superará. Perfecto. Canciller, ¿es así? ¿Hay que saludar este estatuto migratorio de la comunidad andina o más bien mostrar preocupación en un momento con tanta incertidumbre y crisis económica, permitir más migrantes que lleguen al Ecuador? Bueno, Carlos, a lo que hay que apuntar siempre son a ciertos principios que solventan a la migración, es decir, que sea ordenada, que sea regular, que sea responsable y que también responda a ciertos parámetros de seguridad, y eso es lo que se busca precisamente con este mecanismo. No hay que tenerle miedo a ese mecanismo, canciller. Exactamente, al contrario, yo creo que hay que apuntar hacia eso, porque eso es lo responsable. Y a eso es también lo que el Ecuador ha propuesto. El presidente Lasso ha mencionado, uno de sus primeros anuncios, como usted recuerda, fue la regularización de los venezolanos, para atender precisamente lo que decía Ana Patricia, de que tengan una situación digna, un salario igual, que sean considerados iguales ante la ley, y a eso es a lo que se apunta. Pero el hecho de que Ecuador maneje el dólar no es abrir un incentivo quizás que no podamos luego controlar de colombianos, de peruanos, de bolivianos, de trabajar en el país o de pretender que aquí vamos a tener una mejor condición. Bueno, insisto, hay que hacerlo esto dentro de las capacidades. Obviamente uno no puede ir más allá de eso, y a eso me refiero cuando decimos un tratamiento responsable de la situación migratoria de las personas. Ahora, quería hacerle otra pregunta adicional con respecto al bloque anterior que se me quedó pendiente. ¿Usted cree que en algún momento Ecuador puede estar al nivel de Colombia y Perú para poder ingresar a la Unión Europea con un espacio Schengen de las mismas condiciones? No, lo está, Carlos, pero como bien el doctor Estarellas recordó, el problema es que ingresó tarde. La firma del acuerdo multipartes. Pero necesitamos visa para ir a la Unión Europea. Claro, y a mí me lo ha explicado claramente el representante en la Unión Europea, lo digo una vez más aquí. Es una pena, ese fue el término que usó, que el Ecuador adhirió al acuerdo multipartes con Europa tardíamente, porque las condiciones para la exoneración de las visas cambiaron en Europa en el tiempo ese en que
que Ecuador. ¿Y eso qué significa, canciller? Eso significa que nosotros tenemos que ajustarnos ahora a las consideraciones que dentro del mecanismo supranacional de Bruselas adopten para la exoneración de visas. No únicamente a Ecuador, sino a otra serie de países. ¿Y eso cuánto tiempo nos puede tomar o qué condiciones nos puede tomar para salir? Lamentablemente no se puede poner plazos, pero lo que sí puedo decirles es que este es uno de los asuntos también prioritarios de la gestión diplomática que se lo ha llevado y a la cual nosotros estamos abocados dentro de este esquema. Esperemos que se haya una sensibilidad, si puedo decirlo así, como lo hay ya de varios países de la Unión Europea, pero la decisión se la toma a nivel comunitario, no a nivel individual de los estados. No hay fecha para eso, canciller. No hay una fecha, lamentablemente, pero es un asunto que nosotros seguiremos insistiendo para que se dé un tratamiento igualitario para el Ecuador en esta materia. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en ecuavisa.com y también nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la migración despierta por la crisis. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Carlos Estarellas, ahora que el país enfrenta el debate de una reforma laboral interna, ¿cree usted que se debe tomar en cuenta la realidad migratoria para ese debate? ¿No podemos abstraernos de ello? Seguro que no, eso es fundamental, es decir, la realidad migratoria que hay en el Ecuador es algo que no lo puede negar nadie. Entonces yo creo que en las reformas laborales deben de tomarse, digamos, en cuenta. Eso debe ser un factor importante para poder pasar a esa reforma. ¿Usted es un convencido de que la migración descontrolada de ecuatorianos es una respuesta a una crisis de empleo, básicamente? Sí, en el caso del Ecuador sí, hay dos formas de migrar. Hay una forma de migrar voluntaria cuando alguien quiere conseguir un mejor trabajo, quiere conseguir un estudio, y hay formas de migrar obligatorias. Cuando en el caso de Venezuela, por ejemplo, las personas migran porque se violan los derechos humanos, hay una tiranía. En el caso del Ecuador es por las condiciones que ya lo ha explicado también. No hay trabajo a veces, no hay posibilidades, entonces por eso hay la migración. ¿Y la realidad de la migración en Ecuador como tal obliga a que la reforma laboral tome en cuenta a estos grupos extranjeros? Estoy totalmente convencido de que así será y que tendrán que tomar en cuenta este proceso migratorio. ¿Cómo entender esos procesos migratorios, Ana Patricia Muñoz, en temas de reforma laboral? Creo que la reforma laboral que todos estamos ansiosos en ver en qué términos va a ser uno de los hitos más importantes. Tal vez en el día 200. De la política la conozcamos. Que responda ya le vamos a preguntar cómo vamos. Porque es fundamental tener este equilibrio que parece tan difícil en el Ecuador. Creo que hay que estar conscientes de que el actual Código del Trabajo es muy rígido. Es muy rígido, tiene altas barreras de entrada al mercado laboral y tiene altas barreras de salida. Y eso en América Latina es de los más altos en el Ecuador. Al mismo tiempo, es muy importante no irnos a un extremo de flexibilización total que ya tenga indicios de precarización. Creo que una solución en el medio es urgente para que todos estos trabajadores informales se incluyan en los trabajos formales. Un buen código laboral frena la migración, o la desalienta al menos. No va a ser suficiente. Yo creo que hay problemas estructurales de la composición de la producción del Ecuador, de la productividad. Y el tema criminal que decía, ¿no? Y algo que no es menor es el match que existe entre lo que busca el mercado laboral y la educación que se está dando y cómo se está formando a los ecuatorianos y a los extranjeros que están en el Ecuador. Ahí vemos también, por ejemplo, con preocupación que el presupuesto para educación comparado al 2019 es 950 millones menos. El corte más alto en los sectores presupuestarios es en educación, cuando está absorbiendo el sector de la educación a 64,000 estudiantes venezolanos, que no son los únicos. El reporte del Banco Mundial indica que solo 56% de los niños y adolescentes venezolanos están integrados al sistema educativo. Entonces, para pensar en el largo plazo, no solo es reforma laboral, es también ese match entre lo laboral y lo educativo, y también productividad, generación de empleo y otras cosas más macro que vendrán con el tiempo. Pero por lo pronto, una reforma absolutamente necesaria. Y ese componente debe estar presente en los acuerdos comerciales, señor canciller, porque
Hemos visto a un presidente Lasso, lo dijo esta semana en la entrevista con Ecoavisa, que él considera que una forma de atraer empleo, generar productividad es con más acuerdos comerciales. Y la frase que él dice, más Ecuador en el mundo. Pero ¿eso sí es posible para frenar la migración? Precisamente ese es un instrumento dentro de las políticas públicas para la generación de empleo. Si usted tiene mayor productividad, si va a tener más productos de exportación, usted necesita producir más. Y para producir más se encuentra precisamente mayor mano de obra, mayor empleo para los ecuatorianos. Eso es una consecuencia directa. De acuerdo, pero lo que yo decía es, está bien, sellamos acuerdos. Usted me aclara que en la Alianza del Pacífico sería mucho más fácil el flujo migrante. Con Estados Unidos un eventual acuerdo comercial no tiene nada que ver con la parte migratoria. Sí. Y lo de Schengen está ahí. También. Sí, y lo de Schengen está ahí en la congeladora. Entonces, es como injusto, ¿no? Se vuelve injusto. Libre mercancía, como decía el expresidente Correa, pero menos flujo migratorio. Sí, claro, el punto es que hay que encontrar equilibrios para ello y eso se hace en un proceso de negociación precisamente. Lo que sí debe prevalecer siempre, Carlos, es que en estos procesos lo que se debe buscar es lo que es más conveniente para el país, los intereses nacionales ante todo y lo que más convenga precisamente a la sociedad ecuatoriana y a su gente. Por ejemplo, una eventual negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hemos visto también esta semana que el cónsul en Guayaquil nos ha dicho, por favor, no vengan a los Estados Unidos si no tienen una visa, no se arriesguen, es muy peligroso, etcétera, etcétera. En este espacio de TLC, ¿hay la posibilidad de que ustedes como gobierno ecuatoriano, no sé, negocien algo que evite esas deportaciones o esta situación desde ya a Estados Unidos? Mira, yo le voy a repetir lo que el presidente Lasso le dijo a la delegación de senadores de hace unas semanas y al senador cónsul la semana pasada, que dijo, el momento en que haya un acuerdo de libre comercio, el solo efecto de tener el acuerdo de libre comercio va a detener la gente acá porque va a tener más oportunidad de empleo. Y esa es una consecuencia que va a dar, no porque esté escrito en los acuerdos. O sea, una gran política antimigratoria, irregular, es un acuerdo de libre comercio. No es antimigratoria, sino de generación irregular de empleo. Me refiero, irregular. Sí, claro, porque como hemos estado analizando aquí en este panel, hay causas estructurales que motiva a la gente y que le motiva a salir por cuestiones económicas. O sea, en el momento que usted tenga más trabajo, más empleo acá, la gente se va a sentir más cómoda de quedarse aquí. Pero estos acuerdos de libre comercio en donde se negocian inversiones y la posibilidad de que haya un intercambio económico, un boom económico, deben ir acompañados también de legislaciones laborales, de políticas laborales que acompañen ese boom, o simplemente dejar que el mercado ponga los empleos que puede poner con las preocupaciones que nos ha mostrado Ana Patricia. Claro, y como acaba de decir Ana Patricia, hay legislaciones en el régimen laboral que tienen que irse modernizando, acoplando a las nuevas realidades y generando mayores oportunidades precisamente para los propios trabajadores. Y no es que entre dentro del paquete de la negociación comercial per se, pero el hecho de tener acuerdos comerciales convenientes va a generar precisamente más empleo y fuentes de trabajo. Esa es la consecuencia, no porque esté escrito en el acuerdo, sino porque es una consecuencia lógica. Y de la legislación laboral nos encargamos nosotros en cada país. Totalmente, no, y es una decisión soberana que debe darse, ¿no? ¿Ya ha metido cuchara en la reforma laboral, canciller, usted? No me le han dicho. A mi colega y mi buen amigo Patricio Donoso tiene que preguntarle eso. Pero me refiero al hecho de que como política exterior se debe hablar estos temas de migración que hemos visto, ¿no? No, directamente no, pero sí, ya le acabo de manifestar. En los diálogos que hemos tenido con la delegación norteamericanas se ha señalado este punto. Dos preguntas adicionales, señor canciller. Si vemos en el cuadro que presentamos en el bloque anterior que ha habido 48 ciudadanos afganos en los últimos 10 años, tal vez fue un despropósito pensar que podíamos recibir a 5.000 afganos refugiados por las condiciones culturales que eso significaría. Sí, bueno, primero yo quisiera resaltar que es la posición del Ecuador expresada por el presidente de la República fue antes de este planteamiento que hizo el gobierno americano al Ecuador de hasta recibir temporalmente hasta 5.000 afganos. El punto fue una cuestión de principio y el presidente así lo expuso. Hay una declaración de preocupación por la crisis en la situación afgana, la preocupación del Ecuador y de otros países por la condición de las mujeres, los niños y personas vulnerables y como consecuencia y total coherencia además de lo que se ha dicho fue el anuncio del presidente de acoger de manera humanitaria a personas que eventualmente necesitasen. Pero 5.000 como número no era mucho para un país de las condiciones de Ecuador, con las culturales me refiero en comparación con las de Afganistán. El planteamiento fue siempre desde el origen hasta 5.000, lo que pueda darse dentro de las capacidades nacionales, bajo un acuerdo, un entendimiento con Estados Unidos en la cual había
el ofrecimiento para solventar y garantizar la manutención era también un buen gesto con Estados Unidos de parte de Ecuador. ¿Perdón? También era un buen gesto con Estados Unidos claro, de parte de Ecuador. Y con las víctimas, sobre todo con las víctimas. Ahora, ¿pero van o no van a venir los? No, ya no. El gobierno de Estados Unidos manifestó primero el agradecimiento al Ecuador por prestarse, no solo Ecuador, varios otros países se ofrecieron a esta cruzada y anticipó que luego del agradecimiento que ya no era necesario porque fueron ubicados en otros países o fueron acogidos ya en otros países. Y no es que en Ecuador nos asustamos demasiado y tuvimos una reacción un poco xenófoba frente al tema y que Ecuador más bien como que esto replanteó. Fue, desde el principio los Estados Unidos plantearon de que era una cuestión potencial que se podría dar y en ningún momento dijeron acá vienen definitivamente el asunto. Finalmente, usted como canciller va a impulsar una investigación profunda sobre los aportes no aclarados de la Embajada de Ecuador en periodos anteriores frente a estas cooperativas vinculadas a Podemos. Eso está dado, incluso por pedido de algunos asambleístas se está recabando precisamente toda la información. Es abundante porque son de varios años, Carlos. La solicitud de los asambleístas involucran varios contratos y no solo la Embajada de España, parece, ¿no? Parece que no creo que va a ser solo la Embajada de España, sino la de Italia, la de Argentina, la de Venezuela. No tengo alcance, no conozco, pero podría ser. Lo que le puedo decir es que la decisión firme es de transparentar toda la información que exista y brindar luz a este asunto, efectivamente. O sea, esta idea de que Pascual de Chopo dijo que no vamos a hacer nada no es así, la van a investigar a profundidad. No, yo no sé exactamente los términos porque usted ha visto que cómo lo recogido este medio digital es diferente a lo que aparece en las grabaciones o en los audios que existen. Lo que sí le puedo confirmar es la determinación firme del Gobierno Nacional de brindar toda luz sobre este asunto. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Doctor Carlos Estarellas, ¿cuál es la política migratoria correcta que el canciller Montalvo debe impulsar hacia adelante? Bueno, yo creo que la está implementando y que el canciller la acaba de decir. La política migratoria debe tener como finalidad los altos intereses del Ecuador. Lo están realizando, se están haciendo las reformas que desde mi punto de vista son correctas y yo aspiro que eso ayude al Ecuador. Economista Ana Patricia Muñoz. La migración es solo un síntoma, una causa de problemas estructurales mucho más graves y por eso es que debe ser tratado de forma regional. Y a nivel de país es fundamental tener la obligación de disminuir las enormes desigualdades que existen y a nivel de todos los ciudadanos y ciudadanas evitar a toda costa que la xenofobia y la discriminación se apoderen del día a día y que este país siga siendo un país de paz y que pensemos primero en los que menos tienen. Canciller Mauricio Montalvo, su conclusión. Yo creo que promover, como mencioné hace un momento, una migración ordenada, responsable, segura, regular. Y si me permite, yo sí quisiera insistir en crear más conciencia respecto a lo que están padeciendo nuestros compatriotas y del abuso que sufren de estas redes criminales de trata de personas. Y hacer un llamado a la sociedad ecuatoriana, a la opinión pública, a ver los peligros que nuestros compatriotas tienen al caer en manos de estas redes perversas que están medrando del sufrimiento y de las condiciones que padecen nuestros compatriotas. Y bien, hace un par de semanas en este mismo programa nos hicimos una pregunta que resumía la agenda futuro del presidente Guillermo Lasso y su gobierno. Después de las vacunas, ¿qué? Y ahora vemos que la política migratoria del Ecuador tiene que ser una de las principales prioridades. Algo tan importante como los acuerdos de tipo comercial que tanto impulsa el gobierno ecuatoriano. No es lo políticamente correcto que mientras pasen los años nuestro pasaporte reciba más restricciones que el que tienen nuestros vecinos. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que el coyoterismo siga enlutando a miles de familias pobres que solo sueñan con un mejor futuro. Una buena política laboral impedirá la migración descontrolada y que esto lo entiendan nuestros políticos. Hasta el próximo programa.
Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa, enseguida viene Esta Semana.